Bienvenidos a TV Legislativa. Hemos invitado al jefe de fracción del Partido Nueva República para que nos acompañe acá para hacer un balance de lo que ha sido este casi primer año de funciones de este periodo constitucional. Hemos iniciado a partir del 1 de febrero el periodo de sesiones ordinarias, los últimos 3 meses de la agenda parlamentaria, donde serán los diputados quienes tengan la conducción de la agenda y de los proyectos que cada bancada tenga como prioritario. Pero vamos a aprovechar a don Fabricio para hacer un balance de lo que ha sido el periodo de sesiones extraordinarias que acaba de finalizar el 31 de enero. ¿Qué balance se hace del trabajo y de la convocatoria que ha hecho el Poder Ejecutivo en estos 3 meses de periodo extraordinario? Vamos a ver, creo que el análisis que tenemos que hacer de estos últimos 3 meses de sesiones extraordinarias no pasa solo por las convocatorias del gobierno, sino por lo que se pudo avanzar en algunos temas y lo que no se pudo avanzar y las causas del por qué no. A ver, por ejemplo, yo creo que evidentemente tuvimos discusiones muy importantes a las que pudimos llevar a buen término. Por ejemplo, el tema de eurobonos. El tema de eurobonos fue un tema complicado, un tema que llevó varios meses y que pues precisamente en este periodo se llegó a un acuerdo por $5.000 millones que pues me parece que era no lo que planteaba el gobierno inicialmente, pero sí bastante mejor que lo que incluso en algún momento plantearon otros partidos políticos. Igual el presupuesto extraordinario, ¿verdad?, que también era un tema importante que tenía que verse en este periodo, así como el presupuesto ordinario, que se vio también en este periodo de sesiones extraordinarias. Es decir, fueron como los grandes temas, que uno podría decir, los grandes temas de este periodo. Sin embargo, hubo otros en los que yo creo que se debió haber avanzado. Por lo menos para mí, el tema de la Defensoría de los Habitantes debió haber quedado ya resuelto en este periodo de sesiones extraordinarias, siendo que el 12 de diciembre fue el día que se quedó sin jerarca. Queda la defensora adjunta, pero quedó sin la defensora titular, Catalina Crespo, la defensoría, y eso debimos haberlo resuelto en diciembre, incluso fue una de nuestras demandas en aquel momento. No se dio por diferentes movimientos políticos ahí que se dieron, especialmente Liberación Nacional y el Frente Amplio, que no permitieron que se avanzara en esta discusión, pero debió haberse dado. Es decir, ¿por qué pongo el hubiera o el debió haberse dado? Porque realmente los costarricenses tienen que saber que esta Asamblea Legislativa pudo haber avanzado mucho más rápidamente en ese y en otros temas que voy a mencionar, pero fue precisamente por intervención de partidos políticos que no quisieron que se avanzara en ese tema. Por ejemplo, Frente Amplio bloqueando el tema de jornadas extraordinarias, que es un tema que tiene años caminando en el Congreso, que pudo haberse resuelto en este periodo de sesiones extraordinarias porque fue convocado, pero está lleno de mociones en la Comisión de Hacendarios. El tema de trabajador independiente, un proyecto súper necesario para que la prescripción que está en 10 años baje a 4 años para las deudas que los trabajadores independientes tienen con la caja. Ese proyecto se votó en primer debate, pudo haberse votado en segundo debate en este periodo de sesiones extraordinarias y no se votó porque los diputados del Frente Amplio, junto con 4 de Liberación que le sumaron sus firmas, enviaron ese proyecto para atrasarlo a la Sala Constitucional. Y así otros proyectos. El Frente Amplio tiene varias comisiones prácticamente secuestradas, frenadas con mociones. Por ejemplo, la Comisión de Gobierno que yo presido, que hay un proyecto para que pueda exportarse el excedente de las generadoras eléctricas. Y bueno, ese también ha estado pegado, no avanzó, se pudo haber aprobado y no fue así. Entonces, quiero decir, hay que decirle a los costarricenses que en ciertos temas que no se ha avanzado, no es que los diputados no hayamos querido, por lo menos yo hablo por Nueva República, es porque fracciones como Frente Amplio y en algunos casos Liberación Nacional han, como dicen popularmente, metido el palo en la carreta para que no se avance en esos temas, lo cual a mí me parece sumamente lamentable. Evidentemente viene un periodo donde ya está ahora sí toda la agenda disponible para trabajarla y ojalá que logremos grandes acuerdos que nos permitan que se aprueben algunos proyectos. Diputado, pero ¿no era también una cierta responsabilidad del Poder Ejecutivo a la hora de convocar estos proyectos? Si no había un avance y si no había un acuerdo para poder avanzar,
pudieron haberse presentado otros que tuvieran más apoyo de las bancadas para poder aprovechar esos 3 meses. No, Máxime supuesto. que es la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la colocación de los proyectos que le interesa que se aprueben. Debo decir que con mi intervención anterior no estoy desde ningún punto de vista excusando al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene una responsabilidad clara. Yo sí creo que los proyectos que mencioné eran proyectos clave que debieron haberse aprobado, que son de interés del gobierno, pero también son de interés de algunos de nosotros. Pero sí, por ejemplo, a ver, si hablamos de un Poder Ejecutivo convocando el proyecto del BCR que no tenía pues realmente el apoyo, nosotros no lo apoyamos, la venta del BCR, por ejemplo. Entonces, creo que el gobierno hizo bien en desconvocar ese proyecto, pero sí, quizá faltó tener un poquito más llamémoslo así, un poquito más de carne en las convocatorias. Quizá fue mejor que el primer periodo de sesiones extraordinarias, pero aún así falta. Y la presencia de la ministra, a eso iba precisamente. Cuando yo fui diputado en el 2014-2018, uno de mis grandes reclamos a el gobierno en aquel momento de Luis Guillermo Solís era precisamente la poca presencia del Ministerio de la Presidencia, ya fuera el ministro o el viceministro en aquel momento, pero había poca presencia, entonces había pocas posibilidades de generar negociación, de generar acuerdos. Hay varios proyectos en los que sí, la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, el viceministro Freddy Morera estuvieron acá, tuvimos mesas de trabajo, reuniones, pero yo sí quiero aprovechar la ocasión para decirle al gobierno que es necesaria una mayor presencia, no solo en sesiones extraordinarias, pero sí, sobre todo en sesiones extraordinarias. En las ordinarias, evidentemente, el gobierno tiene que tener presencia para tratar de hacer su muñequeo y su negociación, pero en las sesiones extraordinarias eso es vital. Y quizá por ahí, no sé si es el precio de ser un gobierno nuevo o algo por el estilo, pero sí hace falta más para que la agenda pueda ser más robusta. Y yo creo que es ahí donde hay responsabilidad, ya yo hablé de la parte del Poder Legislativo, pero sí hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo de poder identificar en qué proyectos, por ejemplo, no se está avanzando por un tema de bloqueo, por ejemplo, de las mociones estas del Frente Amplio en distintos proyectos o por cualquier otra razón y tomar decisión de que mientras se negocia, entonces se desconvoca y se convocan otros que de pronto pueden avanzar más rápidamente. Ahí falta esa dinámica, ahí falta la presencia de algún representante del Poder Ejecutivo para lograr, y espero que, y es mi recomendación para el próximo periodo de sesiones extraordinarias, ¿verdad?, que vendría a ser a partir del 1 de mayo próximo y ojalá, pues, de los errores se aprende, ojalá que este sea el caso para el próximo periodo. Diputado, precisamente ya entramos entonces al periodo de sesiones ordinarias. ¿Cuál sería esa hoja de ruta que ustedes esperan en estos 3 meses avanzar o dejar avanzados proyectos que son prioritarios para ustedes? Sí, bueno, mencioné 2 que pudieron haberse aprobado en este periodo recién terminado. Uno de ellos es el proyecto de jornadas extraordinarias. Yo creo que ese es un proyecto que debe aprobarse, se ha satanizado especialmente por parte del Frente Amplio, pero pienso que es un proyecto que traería mucho beneficio, que abriría muchas posibilidades al país para inversión extranjera, que no es como se está planteando, que básicamente se va a explotar a los trabajadores, no, siempre son temas por mutuo acuerdo, son temas que se negocian entre el patrono y el trabajador. Otro, el del trabajador independiente, que como repito es muy beneficioso para muchísimos trabajadores independientes y que abre una puerta enorme para la formalidad, para que quienes hoy están en la informalidad se formalicen, algo de lo que hemos venido hablando desde hace ya bastante rato. Hay otros proyectos que podría mencionar y se los voy a mencionar rápido porque sé que el tiempo es corto, pero por ejemplo son proyectos de Nueva República, el proyecto de objeción de conciencia, el proyecto de libertad religiosa, hay un proyecto también para que se declare de interés nacional el turismo en zonas como los Chiles, Upala y Guatuso, lo que es la zona norte del país, que tiene lugares lindísimos, que tiene atracciones turísticas hermosas, pero que realmente son cantones bastante subdesarrollados, bastante abandonados, con índices de desarrollo humano, social y económico bastante bajos. También un proyecto de ley para eliminar el impuesto, el IVA, a los útiles escolares. Hubiéramos querido que ese proyecto se aprobara antes de este periodo escolar, pero nunca es tarde. Yo pienso que lo podemos hacer en este periodo que viene, hacerlo avanzar por lo menos. Y así otros proyectos como el que presentamos como fracción para que el IMAS le dé educación financiera
a las personas que reciben ayudas, de manera que quienes reciben ayuda no solo reciban, sino que sepan cómo administrarla, sepan cómo utilizarla. Nosotros hemos hablado mucho de la cultura financiera en la educación. Bueno, esto es parte de lo que nosotros vamos a plantear. También queremos que se incluya en la educación como tal, que en los colegios los estudiantes se preparen para cuando salgan del colegio y reciban su primer salario, reciban su primer tarjeta de crédito y empecemos a acabar con esa cultura de deuda que existe tanto entre los costarricenses y que a tanto los tiene hoy ahogados, ¿verdad? Por deudas con tarjetas de crédito o con préstamos innecesarios. Bueno, eso es parte de lo que queremos dejar como legado. La presidencia de la Asamblea Legislativa nos ha pedido una lista por partido político, por fracción, de proyectos de interés que están en el plenario, y quisiera también compartir a los costarricenses cuáles son los proyectos que estamos enviando para esos proyectos que están en plenario, porque algunos de los que mencioné ahorita están en comisiones, otros sí están en plenario, pero particularmente para iniciar, para estos primeros días y primeras semanas de estos 3 meses que vienen, hemos planteado el expediente 21.239, Ley de Derechos del Ser Humano en Gestación, el 22.543, creación de una contribución especial de los visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para la Municipalidad de Poás, expediente 21.420, Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público-Privadas, el expediente 22.390, que es un expediente que tiene un nombre bastante curioso, que es el proyecto Alma, Vida y Camarón, que tiene que ver precisamente con el apoyo a los pescadores de la zona, especialmente la zona cercana ya al cantón de Pocosí, y el 22.460, que es el proyecto que reforma la ley, reforma las leyes penales para que los delitos de corrupción no prescriban en 30 años. Parte de lo que queremos que se empiece a discutir en el plenario en estos primeros días de este nuevo periodo de sesiones ordinarias. Le agradecemos entonces al jefe de fracción del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, con quien hemos conversado y hemos hecho un balance precisamente de lo que significa el cierre de este periodo de sesiones extraordinarias y las prioridades que tiene esta bancada para lo que serán los próximos 3 meses para finalizar la primera legislatura de este periodo constitucional y cuáles podrían ser entonces esas prioridades que tendrá la bancada. Los dejamos con más información acá en TV Legislativo.